estudios escénicos. Escénica. Se llama escénica. Sí. Y bueno, como el planteamiento es una mesa donde va a circular el discurso, a mí sí me gustaría también, como la mañana ha sido muy silenciosa por parte de vosotras como participantes también de todo esto, pues animaros a que participéis. Podríamos dar 10 minutos, un cuarto de hora para que cada una hagáis la exposición de vuestra experiencia y el planteamiento bajo esta temática, y luego también damos una palabra general. Entonces, podemos empezar por Luce. Muchas gracias, Eneco. Muchas gracias, Ana, por haberme invitado. Muchas gracias a las dos organizadoras, al grupo que ha organizado estos encuentros, y enhorabuena porque 7 años son muchos años. Y sobre todo cuando son muchos años fructíferos, es decir, que aquí no pasa nada que de repente se convierta en algo indiferente. Dado que somos 3 personas en la mesa y queremos hablar mucho con vosotras fundamentalmente, me vais a permitir que lea lo que quería un poco comentar para que sea espacio común, para que a partir de ahí pues podamos iniciar un debate también fructífero, que es de lo que se trata. Hago una pequeña salvedad. Lo que voy a leer tiene que ver con un libro que está a punto de salir en 1 mes y medio, 2 meses, en el que, a pesar del tema general, que no viene al caso contar ahora, hago una introducción que planteo como precisamente una especie de manual de instrucciones para entrar en él. Y me parecía que era pertinente justo que aquí yo os plantee también cuál es ese manual de instrucciones que yo entiendo tenemos que tener en común para poder hablar de pedagogía que tiene, en fin, un poco como es la mesa, ¿no? Políticas pedagógicas, pedagogía política y mucho más dentro del ámbito de las artes escénicas, y desde luego con una mirada feminista, que es lo que no veo en esta tarde, ¿no? No vivimos tiempos precisamente de sólidas convicciones, y lo que podría ser positivo en el sentido de que permitiera una respetable convivencia pactada desde la diversidad enriquecedora, se manifiesta por el contrario en una insatisfacción modélica y en una falta de referencias que orientaran de un modo global los itinerarios que se trazan en el espacio de lo común. Tiempos donde la exigencia cívica hace olvidar que las culturas y las civilizaciones se construyen sobre pactos, y que esos pactos aparejan deberes que en su ejercicio nos individualizan y nos hacen insustituibles. La famosa tiempos líquidos como frase brillante borra siluetas y nombres propios en una igualación falaz que oblitera o exalta dependiendo de intereses que nada tienen que ver con la dignidad. Sin embargo, hay una suerte de bajo continuo en la experiencia humana que tiene que ver con esa acronología del sueño, que es donde me voy a situar. Está, vive, pervive y continúa la existencia algo así como al margen de la actualidad. Hace vecindad con hombres y mujeres que estuvieron sobre la tierra hace miles de años y lo están todavía en la resaca fértil de sus huellas. Nos envuelve su envergadura en lugares dispares, en momentos inesperados. Impertérrita la belleza aparece, desvelada, un instante a veces tan fugaz que incluso podemos atribuir su aparición a un error perceptivo. Y la razón solitaria suele obrar así, excluyendo lo que no es capaz de entender, pero en la aparición de eso extraño, entonces, el escepticismo se desvanece, como la niebla o nada que sople un poco de viento. ¿Y acaso la liquidez del tiempo que nos ha tocado esta vez exija acostumbrarnos a caminar sobre las aguas? Y eso es todo. Puede parecer una obviedad, lo que en otros momentos de la historia era evidente, hoy requiere ser recordado con perseverancia militante. El saber es un bien que al crecer, al desvelarse en cualquier ámbito de la creatividad y del conocimiento humanos, está permitiendo a sí mismo el crecimiento de las posibilidades de expresión y desarrollo personal de los hombres y las mujeres, aunque estén en apariencia lejos de tales focos. Pero porque el conocimiento siempre ha de ser lo compartido, tiene que contar con instrumentos que permitan su comunicación y su debate, y tiene que permitir el cuestionamiento crítico respetuoso de los puntos de vista que pueden llegar con cada nuevo desvelamiento.
que sobre todo en países del entorno conceptual occidental haya aumentado el acceso a la educación reglada y a esa educación difusa que es la cultura en su más amplio espectro, es un logro encomiable, pero no es suficiente. Nuestra responsabilidad como profesores, profesoras, intelectuales, creadores, creadoras, es conseguir que ese aumento lo sea de la democratización de la excelencia y no solo de una superficialidad mensurable de datos sin peso que no consiguen, porque ni lo plantean ni lo promueven, una vida mejor. En una época, la nuestra, en la que se ha devaluado estratégicamente el saber, donde suponer que se tiene información al alcance de la mano en general ha llegado a dudar por innecesario del aprendizaje generador de criterio, la creación artística parece estar en vela para que tal suerte de desgénero humano, brillante expresión de Emilio Lledó, no acabe suplantando a la humanidad concreta, con nombre y biografía individuales, con necesidades físicas y simbólicas, con deseos, pensamiento y sueño. Enunciar todas estas palabras en el contexto educativo, una geografía mucho más amplia que la que delimita un aula, exige responsabilidad ética. Cada vez, de un modo más normalizado, nos encontramos con que nuestra vida cotidiana, a la que la enseñanza no puede ser ajena, se globaliza. Mas globalizar no parece ser ni mucho menos universalizar. Bien al contrario, es un término que ha acabado identificándose con un igualitarismo destructor no equitativo. Europa como concepto, que tampoco se limita a sus fronteras convencionales, sino que tendría que definirse desde su gestación de alianza de civilizaciones, en un territorio diverso, variado y colaborador, la Europa de los caminos, las culturas y los pueblos, se perfila hoy con la incorporación de personas procedentes muchas veces de planteamientos sociológicos con los que nuestros países no han tenido hasta el momento un vínculo diario, aunque pudiera haberlo tenido mercantil o incluso histórico. En España, concretamente, todavía es una experiencia que hay que aprender del todo. Para el sistema educativo es maravillosamente obligatorio convertirlo en un ejemplo de futuro y una demostración práctica y fructífera de convivencia y cultivo democráticos. Se trata de una oportunidad excepcional para que la academia avance en metodologías del respeto, que abran ángulos de acceso al saber, estableciendo un espíritu plenamente disponible de aprendizaje, conducido por una actitud de cultura de paz, sin renunciar ni soslayar jamás, con miedo, revestidos de relativismo, a los valores que legislados como derechos humanos ha costado lograr y que tienen tras de sí una larga nómina de personas que han dado literalmente sus vidas para que la dignidad sea la ley común irrenunciable. La educación tiene el deber de aportar anclajes firmes a tales avances, con su consiguiente reflexión que siempre será anticipo lúcido del porvenir. Lo logrará cuando la encomienda que acoge en su propia estructura simbólica permita una comunidad internacional de seres humanos que se reconocen en el amor al saber y el conocimiento. Este presente abordado de un modo crítico significa también no abandonar las perspectivas múltiples que nuestra época exige. Si en cualquier expresión del conocimiento ahondar en las tendencias culturales del entorno social desde el que se acomete un estudio en cuestión, lo mejora y dignifica, porque separa lo pactado de lo impuesto y muestra que el mismo no puede entenderse fuera de una red tejida con hilos que se enlazan en un tejido texto mundial. Su necesidad es perentoria cuando se aborda desde la creatividad artística, como actitud vital, más allá de lo específico de una disciplina concreta. En el compromiso de cuidar y extender esa matria universal que se mantiene, comparte y crece, es decir, que respira y late en cada momento de vida humana, sitúo mi intervención. Esto es, en democratizar la excelencia, buscando los itinerarios que permitan, más que alcanzarla, irla construyendo hasta sentirla propia. Porque democratizar la excelencia significa aportar herramientas capaces de ser utilizadas en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia, adaptándolas a lo que se requiera. Es un modo de asumir que el rigor científico de una investigación es tal, porque acorta hasta hacerla desaparecer, la distancia que impide acceder al pensamiento libre, que es tanto como decir el acceso a la existencia digna. Dignidad también es una palabra poderosa que hay que cuidar manteniéndose en vela ética. La meta última
esa que nunca se alcanzará del todo para que tampoco acabe nunca el asombro de aprender, es que los logros del conocimiento se manifiesten en derechos humanos. Es urgente insistir en este punto. Tales logros lo serán en la medida en que puedan ser objetivados, es decir, comunicados, por lo tanto susceptibles de ser probados. Esa es la tarea de toda ciencia. Pero esa prueba hemos de intentar que signifique una vida mejor a la que aludíamos. El rigor, cuyo esfuerzo para lograrse ha de ser constante y no puede jamás confundirse solo con competitividad y fría cuenta de resultados mensurables en cantidades numéricas, tiene que ir acompañado siempre de emprendimiento y riesgo intelectual, de constancia y responsabilidad. Y esto se llama soñar. Porque, ¿cómo se mide el avance del conocimiento científico en la creación artística? ¿Cómo se establece el rédito social? ¿Cómo se inscriben talento, imaginación, creatividad en los parámetros con los que acostumbramos a medir la ciencia? ¿Hemos de limitarnos a hablar de técnica? ¿Cómo se cuantifica el estilo? ¿Cómo se recogen resultados? Se hace imprescindible abundar, lo dejo para el debate, en el concepto de imagen. Imagen como afán de permanencia en el tiempo, como huella y memoria, como creación personal, como recuerdo, que es sin embargo siempre una invención personal también. Me permiten paréntesis, la performance que ha tenido lugar en el hall de la RESAT a las 2 y un poquito de la tarde, en la que se iba haciendo una cronología compartida por todas las personas que estábamos allí, pero que iba incorporando cada vez que se mencionaba un año, ¿no?, en el que había un acontecimiento importantísimo, tan importante como que estaba en la cronología de la historia de la humanidad reciente, a una mujer que también estaba ese año y que no estaba entre los elementos fundamentales, tiene que ver con la imagen, tiene que ver exactamente con esto que les estoy diciendo. Porque aunque también puede parecer ocioso y reiterativo señalar este hecho, que vivamos en un mundo donde los medios de comunicación se han convertido en el mayor canal de acceso al conocimiento que se hubiera podido concebir, su uso sin formación puede llegar a sustituir la realidad propia, haciendo que se olvide lo anteriormente señalado como tarea inexcusable de las artes. La educación y la cultura han de exigirse formar personas capaces de vincular aspectos cruciales que se solapan hasta perder por ocultación su valor, que pueden pasar inadvertidos en contextos cotidianos donde el constante flujo de datos podría provocar la confusión entre saber crítico y acumulación de información, donde lo extraordinario puede llegar a considerarse insustancial y la actualidad puede impedir la selección de lo importante frente a lo anodino. Para todos los estudios, pero para los estudios artísticos y creativos, sin ninguna duda, es preciso apoyar el conocimiento del valor genealógico del campo de formación, estudiando de un modo actual y con la perspectiva que el tiempo otorga las extendidas raíces de una historia, escribir el relato quizás de otra nueva historia. De este modo, preservar el legado cultural se convierte en el impulso para crear legado al porvenir. Y es aquí donde se hace indispensable avanzar en una educación de los sentimientos, en el trabajo con el gusto o en la habilidad a la hora de tratar con afectos y emociones. Hay otro elemento transversal en todas las facetas sociales de la vida humana, pero que debe destacarse cuando hablamos de la educación y la cultura en el siglo XXI y en concreto de las artes escénicas y visuales. Que éstas se hayan incorporado hace muy pocos años a los niveles académicos superiores permite que acaso se muestren como un ejemplo vanguardista a seguir, dado que se insertan tanto en la formación como en la pura experiencia creadora y por tanto se enfrentan sin filtro a la vulnerabilidad humana. Hablamos de la igualdad entre mujeres y hombres y a trabajar para que lo sea real y no solo teórica o legal, en el mejor de los casos presentes, como corresponde a un mundo todavía injustamente desequilibrado en este derecho humano, fundante y fundador. Y planteamos por ello, no solo para ello, sino por ello, incorporar perspectiva de género a la hora de abordar los distintos temas. Cuando tal hecho se asume con naturalidad, que se pone un cuidado especial en alcanzarla con éxito, se está permitiendo la entrada también con total naturalidad al diálogo y al consenso, al respeto y a los deberes que como artífices sociales e independientes nos corresponden. Incorporar la obligación de lograr la igualdad real en todas y cada una de las acciones que afectan a la idiosincrasia educativa está ayudando a lograr entender el papel que en nuestras sociedades juegan las artes escénicas.
Las llamamos metodologías del respeto. Enseñar a investigar, a crear desde el agradecimiento y la responsabilidad, desde el convencimiento de que cada paso que se da con firmeza hacia la construcción de un espacio de lo común más amplio, más limpio, más democrático va sembrando libertad para las vidas de quienes lo habitan. Al final, aunque pueda parecer que estamos manejando un lenguaje utópico, convendría recordar que esa palabra, utopía, no es sinónimo de imposible, sino de lo que aún no ha llegado. Parafraseando a María Zambrano, no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Y en épocas de posverdad, de poshumanidad, términos que esconden falsedades y totalitarismos mentales, conviene que el pensamiento y la creación no cedan la vida y el espacio que les corresponde. Seguir su camino es, acaso, la más difícil de las tareas que tienen hoy la educación y la cultura. Hasta aquí. Luego seguimos. Pues vamos a continuar para hacer efectivo esa igualdad de oportunidades, cómo los sistemas educativos han ido aprendiendo de forma progresiva una transformación estructural encaminada hacia la implantación de una verdadera perspectiva de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y la incidencia que esas políticas educativas en igualdad tienen o han tenido en estos últimos 40 años en los centros educativos. Desde los primeros esfuerzos por democratizar el acceso a niños y niñas a la escuela, garantizando una igualdad numérica gracias a la Ley General de Educación, la Ley de 1970, hasta nuestros días ha habido una concatenación de avances normativos que han ido pasando de la posibilidad de escuela mixta hasta el reto de la escuela coeducativa, en cuyo itinerario la conocida LOCSE, la Ley Orgánica de Educación de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, constituye un interesante punto de inflexión. Este avance normativo se resume en las etapas de la política educativa en España que a continuación, muy resumidamente, quiero enumerar. Del 70 a 78, un sistema meritocrático y androcéntrico, escuela de roles separados. Con la Ley General de Educación del 70, democratización del acceso a la educación, educación pública, gratuita, construcciones escolares, participación, escuela mixta. Con la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, con la LODE, se mejora la educación pública en extensión y organización y la modernización del sistema educativo de acuerdo con los estándares europeos. A continuación, con la LOCSE, es un cambio curricular, calidad de la enseñanza e introducción de la coeducación. Y después tenemos la LOPER, la LOCE, la LOE y la LONCE, que van a influir y van a incidir más en la calidad del sistema educativo basado en la equidad y en la igualdad de derecho entre los sexos. En los últimos 35 años, por tanto, se han realizado múltiples muestras investigadoras a la par que esa normativa, centradas en la preocupación por estudiar la discriminación sexista en el entorno educativo. En el decenio 1986-1996 se realizaron diversas investigaciones monográficas sobre la materia, tanto por parte de las administraciones públicas como por equipos multidisciplinares de universidades, que crearon espacios de reflexión al identificar y denunciar la persistencia implícita o explícita de rasgos androcéntricos en las escuelas y la puesta en marcha de proyectos piloto en varios centros educativos, así como las publicaciones de diferentes convocatorias por las que se creaban premios nacionales, por ejemplo los premios nacionales para material didáctico que hablaremos a continuación, cuya primera convocatoria fue publicada por orden de 16 de marzo de 1988, los premios de Emilia Pardo Bazán, que convocó el Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con el Ministerio de Cultura, y en el marco de la resolución de junio de 1985 de la Comunidad Económica Europea, que inició un plan destinado a impulsar y propiciar la igualdad de oportunidades de las mujeres. Dicho plan abarcaba un gran conjunto de medidas, destacando entre sus objetivos el de combatir los estereotipos sexistas en la escuela y singularmente los que se mantienen en los currículums y en el material didáctico educativo, para propiciar tanto las publicaciones como los materiales didácticos no editados
y que fueran modélicos en la desaparición de esa discriminación y combatirla para contribuir así a una concepción no sexista de la sociedad. El Ministerio, por tanto, creó ese primer premio Emilia Pardo Bazán para distinguir y reconocer los trabajos dirigidos, 1, a editoriales y 2, material didácticos no editados. Pues bien, en ese contexto presentamos un grupo de investigadoras, de profesoras, presentamos inspectoras, presentamos un material didáctico no editado, después de realizar una investigación y analizar los textos utilizados en los diferentes centros educativos, así como los estereotipos tradicionales transmitidos respecto a la mujer, en el lenguaje, en el texto, en la imagen gráfica y en el fomento de la diversificación profesional. Los materiales didácticos no editados que presentamos fueron ganadores del primer premio Emilia Pardo Bazán del año 1988. Además de constatar la presencia del lenguaje sexista en el ámbito educativo, también analizamos cómo el lenguaje actuaba como un agente de socialización y debía ser cuidado en la etapa educativa. Todos sabemos que el uso del masculino como genérico en las aulas, entendido como la utilización de un lenguaje masculino omnicomprensivo de manera generalizada, supone de hecho que el género masculino prima ante el femenino. Como consecuencia de ello, la mente del alumnado identifica por rutina de un modo inconsciente lo masculino con lo total, al varón con la persona, produciéndose la ocultación de la existencia y de la participación de las mujeres y del universo simbólico femenino. El lenguaje en sí mismo no es sexista, sino que lo es el uso que puede hacerse de él. De esta manera se habla de sexismo o discriminación a través del lenguaje cuando nos valemos de este para enviar mensajes discriminatorios por razón de sexo, propiciando situaciones en las que las mujeres aparecen en situación de inferioridad y subordinación respecto al hombre. También en ese estudio fue muy significativo constatar cómo en el currículum oculto del profesorado existían esos estereotipos y sin darse cuenta los transmitían al alumnado. En los cuestionarios y en las grabaciones realizadas se constataba cómo los profesores y profesoras lo hacían sin darse cuenta, y a ellos mismos les sirvió mucho escucharse y verse y poder reflexionar sobre la transmisión de roles que transmitían y que ellos pensaban que no lo hacían, que ellos lo hacían bien y que no influían en esa perpetuación de estereotipos tradicionales. Otra de las acciones que se realizaron en esa época, en esa etapa, fueron los cursos de especialización en coeducación, realizados también por el Ministerio de Educación y en colaboración con el Instituto de la Mujer, y cuyo objetivo era la especialización en coeducación, dirigido a los asesores técnicos de los centros de formación del profesorado de las diferentes comunidades autónomas, para después formar a todo el profesorado de centros educativos en coeducación. El primer curso se realizó en Madrid en 1986. Yo participé en él y a partir de ahí participé también como ponente en infinidad de cursos, jornadas, congresos, coeducamos o coexistimos o coinstruimos, no discriminación por razón de sexo, etc. Fue muy intenso e interesante y creo que sirvió para que muchos profesores y profesoras analizaran, reflexionáramos, cambiáramos nuestras formas de enseñanza, intentando coeducar a alumnos y alumnas por igual, y que las aulas no fueran aulas en las que las alumnas se construían o coexistían con los alumnos, sino que estuvieran presentes tanto en el lenguaje como en el texto, como en la imagen, así como la ocupación de los espacios reales del centro, espacios de recreo, espacios gimnasios, espacios de deporte, en los que la utilización, en ese estudio constatábamos que se utilizaba de diferente forma por el alumnado masculino y femenino, laboratorios, etc. Y se pudieran programar incluso actividades y acciones para ayudar a potenciar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón del género. También se trabajó en este caso con talleres de padres y madres, con las familias para que fueran interiorizando. Es justo reconocer que el papel desempeñado por las mujeres en nuestra sociedad ha experimentado cambios importantes en los últimos años. Así también han evolucionado los contenidos de los currículos y la concepción de los materiales didácticos. Pero es igualmente cierto que es preciso seguir favoreciendo las condiciones que fomenten el cambio de mentalidad aún más, si es preciso,
para que todos y todas recibamos una educación igual a partir de las verdaderas actitudes de las personas y con el rechazo de prejuicios o estereotipos discriminatorios que siguen adjudicando roles diferentes en función del sexo. En esta carrera por la igualdad de oportunidades en la educación, con la experiencia acumulada en los últimos años en el análisis de la materia, podemos seguir diciendo que aún persisten ciertos elementos que forman parte del llamado currículum oculto, aquel que transmite de forma subliminal patrones culturales androcéntricos y que todavía discriminan a las mujeres desde distintas perspectivas. Como alumnas, en tanto en cuanto es más probable que las niñas y las chicas reciban contenidos discriminatorios basados en lenguaje, roles o modelos sexistas y que el profesorado no sensibilizado aún al respecto se dirija a ellas de forma distinta que a sus compañeros. Todo ello conlleva la transmisión de unas pautas de conducta y valores diferenciados de los masculinos e influye en la orientación, sobre todo, hacia carreras alejadas de los entornos científico-tecnológicos. Como profesoras, tanto en lo que afecta a una segregación horizontal, desde donde la docencia, a pesar de ser un sector muy feminizado, posiblemente deja todavía reservadas ciertas áreas de contenidos al terreno del profesorado masculino, tecnología, informática, dibujo técnico, etcétera, etcétera, como en lo que afecta a una segregación vertical en la que se refiere a la progresiva menor presencia de mujeres en la ocupación de puestos de mayor responsabilidad dentro de la carrera docente, desde una doble acepción: la carrera dentro del centro educativo hacia los puestos de dirección y, sobre todo, la carrera dentro de los niveles educativos en el camino desde la educación infantil, que es mayoritariamente femenina, hasta la universidad y ocupación de cátedras en la universidad y de puestos de élite científico-técnicos. En tercer lugar, como representantes de las administraciones públicas responsables del diseño y la adopción de políticas, normas, planes y medidas de intervención en materia de igualdad en el sistema educativo, entorno donde la segregación vertical en puestos de decisión es claramente reconocida a pesar del impulso a las listas paritarias de candidaturas a cargos políticos en los gobiernos regionales de la nación. Por último, como madres pertenecientes a los consejos escolares o a las AMPAs, donde puede emerger con mayor peso las dificultades de conciliación de este tipo de actividades voluntarias con el resto de actividades en el propio trabajo profesional o en el ámbito doméstico. Si bien la composición de estos órganos posiblemente esté cada vez más equiparada, aunque la dirección también de estas asociaciones siguen siendo mayoritariamente masculinas. En la actualidad, la normativa educativa vigente defiende expresamente el objetivo de superar los comportamientos sexistas y luchar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahora está que todos nosotras y nosotros podamos ir haciendo el día a día que sea real. Muchas gracias. Pues creo que va a ser completamente diferente mi discurso. Yo soy una mujer de acción, nada teórica, simplemente he hecho un eslogan en mi vida: hacer del cambio la herramienta de trabajo, y la he practicado durante mis 50 años de profesión. En este momento tengo 70 años. Tuve la suerte inmensa de empezar mi trayectoria cuando no había nada y estaba todo por hacer. Soy prefere del Mayo francés y en los años 70 empecé yo, con 20 años, a empezar a ver qué es lo que quería hacer en esto del teatro y la educación. Y no había nada, pero había unos movimientos muy potentes en este país y que hace falta hacer justicia y hablamos de patrimonio que muchas veces los jóvenes han olvidado, que se han hecho cosas en este país muy poderosas y que ahora se inventan nuevas, piensan que han inventado cosas, y lo suyo sería hacer justicia y reconocer lo anterior. Cuando yo empecé había unos movimientos de renovación pedagógica impresionantes, y debo nombrar a Marga Íñiguez, que estaba en Acción Educativa, una impulsora de la creatividad en este país, que ha hecho grandes cosas en este país y que mucha gente no sabe ni que existe. Bueno, por ejemplo, en Televisión Española hizo todos los programas estos de La Bola de Cristal, Espinet, en fin, asesora de todas estas cosas, por ejemplo. Pero también debo hablar de los movimientos de renovación pedagógica, acción educativa, pero también en Barcelona, en Hospitalet, en Elche, en el País Vasco. Yo me encontré rodeada de movimientos, bueno, en Italia, no os quiero contar lo que había en Italia,
en Bolonia, Turín. Entonces, como tenía 20 años y todo el tiempo por delante, me dediqué a investigar yo sola y pagarme lo que podía hasta que caí en el pequeño teatro, Magallanes 1, TEI, para formarme como actriz y como profesional del teatro. Pero siempre, desde el primer momento, yo nunca he olvidado la parte que me había llevado ahí, que era el trabajo en la educación. A mí lo que me ha movido siempre es querer hacer teatro para jóvenes, para niños, para adultos, teatro en la educación. ¿Cómo se puede cambiar el mundo a través del teatro y la educación? Entonces, los 10 primeros años de mi vida han sido dedicados al teatro con niños, teatro para niños o teatro de niños, siguiendo todos estos modelos. He hecho experiencias dignas de conocerse ampliamente porque ha sido potente. Le estaba comentando a él que en el País Vasco, cuando entró el gobierno democrático, pusimos en marcha el Servicio de Teatro, Infancia y Juventud, que también lo sabe él. Catalingorri era en euskera y coordinábamos 1500 escuelas de todo Euskadi y el objetivo era cómo llevar el teatro a todas las escuelas. Bueno, es una experiencia muy larga que sería interesante de conocer. Pero al mismo tiempo todo eso lo vinculaba yo con el movimiento de teatro europeo, joven europeo. En ese momento todavía no existía la Unión Europea, pero estaba el Consejo de Europa que tenía claro que había nos reunimos un montón de profesores de drama o profesores de teatro en Londres un año, otro año en Suiza. Nos íbamos reuniendo financiados por el Consejo de Europa porque había la historia de decir el teatro va a ser la lengua universal que une a todos los europeos. Entonces, efectivamente, hemos tenido experiencias fascinantes que me dedicaría 3 días a hablar de encuentros europeos donde íbamos profesores de teatro o monitores, animadores, como queréis, con jóvenes o con niños de distintos países y hacíamos experimentos donde la lengua universal era el teatro. Bueno, podía estarme 3 días hablando de estas experiencias. María tuvo la suerte de estar como niña en una de esas experiencias. Claro, esto era riquísimo y se iba construyendo todo. Lo bueno es que como había todo que hacerse, pues gracias a que soy mujer y con toda mi humildad supe ir como haciendo del cambio la herramienta de trabajo y decir, por aquí no, bueno, pues por aquí no. Iba liando a unos y liando a otros, conseguí que la Dirección General de la Juventud, todavía vivía Franco, me nombrara a mí representante de España en este movimiento europeo. Pues claro, la riqueza, tuve beca en Londres, en Francia, yo me he movido mucho así. Pero durante un tiempo, además, daba clases en lo que hoy es la Abadía. José Luis Gómez tiene la Abadía porque yo estuve antes trabajando allí con niños en una historia muy bonita que se llama Servicio de Orientación a Actividades Paraescolares. Y yo daba clases ahí de teatro a los niños de ese colegio, que era un colegio de educación especial, con niños con problemas. Cuando ya José Luis iba a montar eso, le dije, búscate ese local que te lo van a dar. Bien, la vida te va llevando, fíjate aquí que, pum, entré en el 85, el Año Internacional de la Juventud, ya no bastaba con lo del teatro de los niños, ya querían hacer algo más para los jóvenes. Y ahí entonces empezó toda una historia. Montamos Joven Teatro Joven, que aglutinaba me lo monté yo, en Vallecas, el Centro Cultural Palomeras Bajas, Palomeras Bajas, eso ha sido después, Alberto Sánchez. Convocamos y se apuntó muchísima gente, seleccionamos de cada comunidad autónoma un profesor que quisiera venir con sus alumnos a una experiencia. Esto lo conseguí que lo financiara el Consejo de Europa y acudimos todos, espectacular la historia, y eso ha durado muchos años, aunque yo luego lo dejé porque en ese momento me llamaron del INAEM, ya entró el INAEM con todo el dinero del mundo, se creó el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y claro, había mucho dinero y muchas cosas por hacer y estaba el 92 en las puertas y no había técnicos del espectáculo ni había gestores preparados para dirigir todos esos teatros, entonces me pidieron, haz un plan. Entonces hicimos el primer servicio, el primer curso para gestores de teatros públicos, celebrado en Cádiz en el 87. En ese curso los profesores eran Amalia de Miguel, actual directora general del INAEM, la hija de Nuria Esper,
Alicia Moreno, en fin, personajes así. De ese primer evento surgió la Red Nacional de Teatros, que creamos, luego nos reuníamos en mi casa, porque no teníamos infraestructura, esto eran cosas que se iban haciendo sobre la marcha. Bien, pusimos en marcha la primera experiencia de la Red Nacional de Teatros con la cuadra de Sevilla, que giró, y hicimos también la primera feria en San Sebastián, primera feria para que, ahora ha habido, todo el mundo ahora va a ferias de teatro, pues nosotros pusimos la primera feria en marcha. Bueno, a partir de ahí, como se veía la necesidad urgente de formar técnicos del espectáculo y no había ninguna experiencia, dije, bueno, pues yo me pongo. Yo dejé un poquito de lado toda mi experiencia con jóvenes y con niños y me dediqué a ver cómo se podía formar a técnicos del espectáculo, gestores y técnicos del espectáculo. Hay una chica, a ti te conozco de esa época. Entonces, del Centro de Tecnología. Al principio eran simplemente cursos. Resulta que como había que financiar eso, o sea, yo lo digo como con armas de mujer, estoy claro, defiendo que tienen que ser las mujeres las que hagamos estas cosas, porque si no, no lo harían. Busqué la manera de que eso estuviera financiado. Entonces encontré el filón del Fondo Social Europeo que daba dinero para formar a técnicos, o para muchos proyectos de formación, el INEM. Entonces, en colaboración con esto, montamos un montón lo pedía desde el Ministerio de Cultura, pero yo le llevaba al director general y decía, voy a hacer esto, bueno, vale, mientras no nos cueste dinero, yo me conseguí el dinero, lo firmaban y lo hacíamos. Y eso nos llevó incluso en la RESAC a hacer en el 88 el primer curso, que tengo ahí, que me hubiera gustado seguir, pero que se ha quedado ahí, el primer curso de pedagogía teatral. Elena Cánovas, que actualmente es la jefa o la que máxima mujer de las cárceles y tiene su compañía maravillosa, estuvo de alumna en ese primer curso. Ese primer curso se quedó sin desarrollar, pero yo siempre he querido que en la Escuela de Arte Dramático hubiera un área que fuera pedagogía teatral. Considero que es fundamental que todos los profesionales del teatro pudieran, con un curso puente, convertirse en pedagogos o profesores, porque lo que me parece bastante terrible que estoy viendo últimamente es que cualquiera da clases y se puede ser un magnífico profesional, pero no saber transmitir nada. Entonces, pues si no sabes cómo hay que transmitir las cosas, pues esto es un problema muy serio. Lo habéis encontrado todos. Pues yo he perseguido eso toda mi vida y he seguido haciéndolo hasta ahora mismo. Esta mañana venimos de hacer una función para jóvenes en el Infante Isabel, con Yerma, espectacular, con un debate detrás de la función impresionante. Bien, entonces, voy a volver a lo del Centro de Tecnología. Claro, me encontré que en España había muy buenos profesionales, eran todo hombres. Imaginaros una mujer que se mete en ese terreno, asociación de tramoyistas, pues me hacían vudú por las noches. Esta señora que viene aquí a meterse donde no le llaman y a quitarnos el pan de nuestros hijos. Entonces, montamos la historia, yo me fui a París, me fui a Londres, todo esto engañando al director general del INAEM que me financiara poder ir a tomar contacto para ver qué programas y qué cosas y qué experiencias había. Os debo decir que no había muchas experiencias, que en realidad es que no había grandes experiencias, todos estábamos trabajando al mismo tiempo, pero yo me unía a todos ellos y entonces empezamos a colaborar entre unos y otros y empezamos a formar la escuela. Al principio fue una escuela-taller, el Castillo de Orientaliz, una escuela-taller en la carpa del Teatro Español, fue la revolución, luego lo llevamos al Magro, espectacular, y eso lo hicimos con aquel curso que os digo de pedagogía teatral que hicimos en la RESAC. Otro curso que se me ocurrió a mí era hacer de teatro clásico. ¿Para qué hacía ese curso? Porque como los técnicos no nos dejaban hacer prácticas en los teatros, porque me hacían vudú y había mujeres que iban de maquinistas y eso no podía consentirse, pues entonces me tuve que inventar que Juan Pastor, que está ahí su foto, y que ha sido mi marido y que me ha estado dando apoyo toda esta vida para todas estas locuras, dirigiera un espectáculo donde los técnicos pudieran ser los técnicos de esos espectáculos. En fin, todo es hacer del cambio la herramienta de trabajo, porque es que la vida te empuja a hacer estas cosas. Puedo seguir porque es espectacular toda la aventura de mi vida, de la que me siento muy orgullosa.
y además reivindicando mi feminismo en esta historia. Estos señores que me hacían el ruido por las noches terminaron llevando a todos sus alumnos, a sus hijos al Centro de Tecnología de Espectáculo. Cuando llegamos el primer año a Almagro, con mis 27 primeros alumnos del Centro de Tecnología, había mujeres y hombres, iluminación, sonido, maquinaria, mujeres, todas vestidas de negro, igual los vestía a todos con un pañuelito aquí al cuello, y decían, los de la West Point, nos hacían, vamos, no les dejaban hacer prácticas para nada. Pero debo decir que había una persona maravillosa en el clásico. ¿Cómo era el escenógrafo del clásico argentino? La Beli. No, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que cuando Marsillac había el que llevaba todo, era un maravilloso argentino, bueno, no me acuerdo. Cifrinowski es el único que me apoyó, no era mujer, pero me apoyó. Me apoyó muchísimo, y entonces entendió y se empezó a llevar a nuestros alumnos a la gira de Sudamérica, no sé qué, no sé cuántos, y empezaron a entrar las chicas también de prácticas. Algunas les hacían verdaderas perrerías, las sentaban ahí a mirar, tú mira, y no hacían nada. En fin, todo eso fue llevándonos a ir avanzando. Así hemos estado 10 años, 10 años avanzando. Ahora mismo es todo un éxito el Centro de Tecnología. Hay muchas mujeres técnicas en el Teatro Real, en todos los teatros. Bueno, María José Hernández, la regidora insigne del Teatro Real, de esa primera experiencia. La mayoría de los técnicos que están ahora de jefes técnicos en los teatros nacionales eran de esa primera experiencia. Bueno, pero eso también llevaba a tener que formar a esos profesores de técnicos, porque no sabían ni hacer un programa. Sabían hacer las cosas, pero cómo enseñarlas o cómo hacer objetivos, metodología, primera parte, o sea, hacer. Entonces, todas las tardes, eso sin que nos lo pagara nadie, nos dedicábamos yo me dedicaba a enseñarles cómo tenían que enseñar. O sea, daba clases pedagógicas a los profesores ilustres, maquinistas y iluminadores y tal, que querían meterse en esa historia. Bueno, todo eso estuvo muy bien. Eso nos llevó a crear la Joven Escena Nacional, porque la Joven Escena Nacional se creó, no lo que ahora es la joven compañía, no, la Joven Escena Nacional la creamos gracias a Juan Pastor con la Escuela Arte Dramático, el primer y cogimos que alumnos que terminaban la Escuela Arte Dramático pudieran hacer un montaje con con iluminación, sonidos decorados hechos por los escuelas de técnicos. Hicimos tales experiencias también revolucionarias, Blanca Portillo haciendo el cuento de invierno en el Centro Dramático Nacional, mientras a las 8 de la tarde Ana Belén hacía el Mercader de Venecia, nosotros hacíamos cuento de invierno a las 5 de la tarde, revolución total, porque encima no costaba dinero, lo que hacíamos nosotros éramos financiados por el Fondo Social Europeo, jóvenes, dinámicos y fascinantes, y claro, todo empezó a moverse, como decir, ¿qué está haciendo esta loca? ¿Qué está haciendo esta loca que está cambiándonos la historia? Porque claro, tú entrabas al Centro de América Nacional con la gente joven para hacer prácticas y empezaban todos los convenios, aquí no se toca nada porque esto lo es del maquinista, y aquí no se toca, el convenio dice que, uy, esto no lo puede mover, no. Entonces tuvo que inventar todo. Eso es apasionante, mi vida ha sido apasionante. Pero no acaba ahí la cosa. Tuvimos que hacer también cursos para gestores de teatros públicos, porque había muchos proyectos, pero no había gestores que supieran cómo gestionar o cómo programar o cómo organizar una gira. Entonces eso fue también una experiencia apasionante, la de los gestores de teatro. Daban clases, pues eso, todos los que estaban allí, les tenía yo que enseñar antes a cómo preparar su clase para luego enseñarlo y transmitirlo. Pusimos en marcha las ferias, como os he dicho, y la formación de profesionales. Y tuvimos que formar a muchos profesionales que iban a ser luego los profesores. Surgió una editorial que fue Ñaque, que sacamos los primeros manuales. Ñaque fue uno de los alumnos que yo había llevado a unos encuentros estos europeos, que luego le convencí para que hiciera la editorial, para que luego hicimos los manuales, y entonces hacíamos los primeros manuales de técnicas del espectáculo, en fin, mi vida ha sido entera una historia así, que podría estarme 2 horas y 3 más, y experiencia por experiencia riquísima,
Pero llegó un momento, cuando hubo un cambio político importante en este país, que yo me convertí en persona non grata. Bueno, entró el PP, lógicamente, entró el PP y una mujer que se saltaba las normas como se las saltaba, porque yo me las saltaba. Pedro Sánchez, el padre de Pedro Sánchez era el gerente del INAEM en ese momento, me decía, por Dios, Teresa, no me metas en líos, por favor, porque yo le engañaba también a él. O sea, para poder hacer todas estas cosas había que ir saltándose todas las normas posibles, porque decía, no, esto dice el papel, no puedes pasarte de aquí. Pues yo le liaba y le decía, lo hemos hecho, no lo hemos hecho, hacíamos obras, todo ilegal. O sea, sí, claro, había que engañarles porque nadie podía creerse. Claro, todo eso ha dado muy buenos resultados, pero es que si no saltas, si no te pones por delante, mujer que soy, reivindico, valiente, que me lanzo a la aventura, pues este señor le hacía mucha gracia que yo, pero me decía, por favor, no metas a mí en líos, que esto nos van a meter en la cárcel a ti y a mí. Bueno, entró el PP y lógicamente recibí la carta, su contrato termina el 31 de diciembre. Y en vez de entrar y pelearme y llevarlo y demandarlo y conseguir mi plaza fija y conseguir las plazas de todos mis profesores del centro de tecnología, son todos funcionarios ahora, yo no, yo me fui y entonces creé Guindalera. Entonces me hice mi propio teatro independiente, sin depender de nadie, y hemos estado durante 20 años haciendo una experiencia bastante innovadora en este país, pero sin olvidar el teatro en la educación, la formación. Bueno, formación, por ejemplo, hicimos los primeros cursos online, Estenet.com. En este nuevo local de Guindalera, el primero que hicimos fue Estenet.com. Bueno, 1000 cosas de eso. O sea, siempre ha sido la innovación por encima de todo, hacer del cambio la herramienta de trabajo. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues aquí me tenéis. Yo ahora mismo me retiro. Nos hemos retirado en diciembre, hemos cerrado el Teatro Guindalera. La compañía Guindalera con María seguirá, pero nosotros nos hemos retirado. Pero a mí me parece importante, y por eso he venido, porque yo ya no voy a los sitios donde me llaman, pero yo he venido porque me parece que hemos olvidado una parte muy importante, porque todos estos 10 últimos años han sido tan tristes con el PP, han sido verdaderamente tan tristes, que muchas veces se olvida que España tuvo unos movimientos de renovación pedagógica fascinantes, fascinantes. Se han hecho cosas absolutamente innovadoras en este país, absolutamente, ríete tú de los italianos, de los franceses, vamos, impresionante. Y todo eso, ¿por qué se tiene que quedar